pero desde allá hasta acá, todos los que estamos aquí, nuestros niños también, tenemos, hermanos, la tarea de compartir a la gente de Cristo. No es solamente por el hecho de pensar tenemos que llenar un lugar o tenemos que pensar, sería muy hermoso, hermanos, imagínense haciendo nada más un pensamiento, un ejercicio mental, un día lanzar un tercer piso y hacer un auditorio de todo lo que es la propiedad, poner un elevador porque vemos gente que tiene necesidad y llenar de gente, y hemos hablado inclusive de limpiar el área de allá enfrente, de tener tal vez ahí carnes asadas o juegos, invitar a la comunidad, y tenemos ese espacio que podemos utilizar. Pero no se trata solamente de decir es que hay que llenar de gente, no, se trata de que la gente necesita la salvación. Amén. Si una persona muere sin Cristo en este momento, esa persona va directamente al infierno, hermanos. Eso es lo que estamos diciendo. No importa cómo haya sido su vida, no importa qué tan alegre haya sido, pachanguero, como ustedes quieran. Esa persona sin Cristo se va a perder en el infierno. Sí. Y nosotros tenemos el pan que da vida. Amén. Y eso leíamos la semana pasada al final. Bueno, les contaba más bien la historia. Luego se dijeron el uno al otro, los 4 leprosos, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en la casa del rey. Amén. Y les contaba la historia, que estos leprosos se van, y dicen, bueno, de todas maneras vamos a morir, no podemos entrar a la ciudad, si nos matan pues ya ni modo, los enemigos. Y cuando llegan hay comida, cuando llegan hay riqueza, hay todo tipo de cosas. Y cuando ellos están, me imagino yo, disfrutando del alimento y comiendo, es cuando entonces uno de ellos dice, no está bien lo que estamos haciendo. O sea, tú estás aquí disfrutando, como decía el hermano, de la palabra de Dios. Bendito Dios, hermanos, le doy la gloria de Dios. Así es. Mis hijas jamás en la vida han fumado, jamás en la vida se han drogado, jamás en la vida, y de verdad lo digo con mucho gozo, me han dado un dolor que me tire, que me haga sufrir, porque ustedes saben lo que es cuando un hijo se porta mal, ¿no? Jamás. Pero no es porque la gente luego dice, qué buenos padres, no, no es que yo sea un buen padre de mi esposa. Bueno, obedecemos a Dios, pero no tomamos el crédito. El crédito lo tiene ¿quién, hermanos? Dios. Porque, por ejemplo, me acuerdo que le apodaban la paloma, le apodaban el corderito, no sé cuántas cosas le decían, porque no andaba haciendo todo lo que hacían sus amigos en la preparatoria. Y saben de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, sabemos muy bien cómo están las cosas. Pero ¿qué voy a decir? Eso es nada más para mí y mi vecino y mi compañero que se está muriendo, que están de verdad sufriendo en vida, están sufriendo y que dicen esto es un infierno. Bueno, no saben de lo que están hablando, porque hay un infierno todavía que es peor. Pero de verdad la gente sin Cristo está sufriendo terriblemente. No está bien, hermanos, que nada más nosotros tengamos la bendición. Y por eso les estoy diciendo, tenemos que compartir, tenemos que hablarle a la gente. Sí, hermana, nos van a mandar a volar. Oh, si yo les dijera cuántas veces me han mandado a volar, cuántas veces hay gente que me ha dicho, ahí nos vemos el domingo. Les digo a los hermanos, hasta me vuelven a preguntar, oiga, ¿a qué horas dijo que era? A las 11. A las 11 ahí nos vemos. ¿Y qué sucede, hermanos? ¿Vienen a las 11? No. ¿Cuántas veces hay gente que me ha escuchado, que le he compartido, que ha llorado conmigo, que aún me han hablado de sus problemas y les han dado consejo, y ¿sabe qué? Después ya me escucharon. Fue la palabra de Dios como un bálsamo. Pero no por eso, hermanos, vamos a dejar de hablar de Cristo. Vamos a seguir compartiendo. El pan de vida es Jesucristo. Amén. Jesucristo es el pan de vida. Así es. Y quiero cuando pienso en esto, hermanos, vean este texto y quiero que reflexionemos un poquito. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero quiero que reflexionen un poquito en cuanto a lo que es el pan. El pan es algo que, es más, hermanos, aunque estemos chimuelos, lo disfrutamos, ¿sí o no? Oh, qué caray. ¿Sí o no, hermanos? Pues sí.
Es decir, nos dan un cafecito, un chocolatito, no sé qué les guste, y agarramos la concha y aunque no tenga dientes, la sopeamos, ¿verdad? Y me la como. Es algo que disfrutamos. Quiero que piensen en esto. El pan representa vida, representa resurrección. Jesucristo dijo que era necesario que el grano cayera en la tierra y muriera, porque entonces da vida. Y Jesucristo mismo, Él murió para darnos vida. El pan representa vida y resurrección porque el pan, hermanos, así es. El grano cae a la tierra, sale y entonces nosotros disfrutamos de ese grano. Representa también el cuerpo de Cristo. Él mismo dijo que había que comer del pan que es su cuerpo. Y no se refería a un acto de canibalismo. Se refería, hermanos, de tener esa comunión. Porque ¿qué sucede cuando comemos? Lo que comemos es parte de nosotros, ¿sí o no? Sí. Miren, así muy rápidamente. Tú comes algo, o sea, cualquier cosa que tú comes, llega a tu estómago y en el momento que llega al estómago se empieza a distribuir y los nutrientes se van a la sangre. Y esa sangre es tuya. Lo que tú comes viene a ser parte de ti. Lo que Jesús estaba diciendo era eso. Tienen ustedes que tomarme en su vida. Yo tengo que ser parte de ustedes. Nos habla de la dependencia de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos habla de la provisión de Dios. Ese pan nuestro, Dios lo provee y tenemos que confiar en Dios que Dios nos va a dar ese alimento. El pan nos recuerda el maná. Que el maná era algo que Dios les daba al pueblo en el desierto. Imagínense alimentar un pueblo de 1,5 millones de personas en un desierto donde no hay absolutamente nada. Dios lo hizo eso. Ese es el poder de Dios. El pacto de Dios también. Quiero recordarles que los judíos cuando hacían un pacto partían un pan. Y ese partimiento del pan era para hacer una negociación donde nos poníamos de acuerdo en una situación. Por eso es muy importante el pan y la sal. Y es interesante que el pan contiene sal, ¿no es cierto? Sí. Nada más vean qué sabroso es el bolillo de Aguascalientes, ¿no? ¿O no les gusta? Sí. Grandote, pesado, ¿verdad? Con mucha consistencia, doradito, y luego le sacan nada más el migajón y le ponen crema con jamón o lo que sea, ¿no? Hasta un chile relleno y vámonos, ¿no? Bueno, los que somos de México le entramos a las guajolotas, los que somos de la Ciudad de México, que aquí nos critican porque dicen, ¿cómo le pones un tamal a un bolillo? Bueno, pues es que así es allá, hermanos. Pues, y sabe bueno, sabe bueno. Quiero que piensen que también es lo más esencial. Lo que acabo de describir ahorita, ese bolillo, ¿verdad? Para las personas que nos están viendo de otro lado, que le quitan el migajón, le ponen crema y le ponen una rebanada de jamón, es la torta estudiantil, ¿no? Es la torta del estudiante. Ese es famoso aquí en Aguascalientes porque es tal vez de lo más económico, de lo más barato, que alimenta, que nutre y que lo encuentran en cualquier tienda. Es lo más esencial. Sí. Es alimento. Representa fortaleza, representa unidad, hermanos, también. La Biblia nos describe como un pan, como un grupo que está todo integrado. Piensen en eso. Lleva tal vez harina, lleva huevo, lleva levadura, sal, y todo eso está integrado para formar ¿qué? Un pan. Y cuando algo no se integra, inclusive lo escupimos, ¿no es cierto? Vemos algo ahí que un pedazo, no sé, lo podemos... Un grano de sal o un pedazo de trigo entero y lo tiramos. Porque también nos habla, hermanos, de la unidad que debe de haber como creyentes, donde todos absolutamente somos iguales. Amén. Todos tenemos la misma importancia, todos dependemos de Dios y, hermanos, eso es algo precioso. Amén. Usted vea cómo en el mundo tenemos un problema muy fuerte. Hoy en día, hermanos, siglo XXI, tenemos un problema hoy en día de racismo. Así es, terrible. Y lo vemos las noticias, ¿no? Cómo golpean a la gente, matan a la gente porque es de un color diferente. Vemos un problema de que no se quiere una persona con otra porque es de otra nacionalidad. De que no se quiere una gente con otra porque no son de la misma élite social. Y en la iglesia, hermanos, eso no nos interesa. No me importa a mí de qué color seas, no me importa de dónde vienes, no me importa dónde vivas, porque en Cristo somos iguales. Él murió por todos nosotros y somos hermanos. Amén. Y de verdad sentimos ese amor entre nosotros. Amén. Amén. Entonces, fíjense, todo lo importante que es el pan. Nos habla de comunión. Precisamente cuando tenemos la comunión, partimos el pan. Y la Biblia, bueno, hoy no hay, hermanos,
dice el hermano, está haciéndonos una introducción porque ahorita nos va a sacar otras conchas, otras donas como las de la semana pasada. Tengo la mala noticia, hermanos, de que hoy no tenemos pan, hoy no hay café. Entonces, si no se desayunó, ay, hermano, lo siento. Pero aguante, ya después le entra con más ganas, ¿no? A los frijolitos. Pero no es cierto, hermanos, que la iglesia nos dice que los hermanos de la primera iglesia partían el pan, comían juntos. Y no es verdad, hermanos, que cuando partimos el pan es un momento de comunión. Amén, así es. El mes que viene vamos a partir el pan. El hermano va a hablar al ratito acerca de eso. Pero vamos a partir el pan y vamos a comer juntos, ¿verdad? Vamos a disfrutar de un pollito, de unos bolillos, de unas tortillas y comer juntos. Y también, hermanos, es símbolo el pan de hospitalidad. Pero quiero que piense que todo eso lo representa Jesucristo. Él nos alimenta. Él es lo esencial en nuestra vida. Él nos da unidad. Él integra todo en nuestra vida. Y por eso, hermanos, necesitamos llevar ese pan a la gente que no lo tiene. Jesucristo lo dijo. Él es el pan de vida. Y esto como me gusta a mí. Porque nosotros tenemos un pan que le llamamos el pan de muerto. Sí. Lo comemos, ¿no? O sea, viene la temporada, lo comemos. Pero a mí me hace reflexión, o sea, cómo hay un pan de muerto y cómo a la gente le encanta y no dice no le pone ningún pretexto. Pero cuando hablamos del pan de vida que es Jesucristo, no lo quieren. ¿Cómo es el ser humano, no? Prefiere la muerte que la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Y qué está hablando Jesús? Yo voy a dar satisfacción a tu vida. Lo hemos reflexionado en tantos momentos, hermanos. El problema del ser humano es que no puede encontrar satisfacción con nada. ¿Por qué el alcohólico sigue tomando? Porque quiere lograr esa experiencia que tuvo hace mucho tiempo que no puede volver a tener y que trata y trata y trata, como decía la canción de Mick Jagger, ¿no? La canción de Satisfaction, ¿no? Satisfacción. Y intento y no lo logro. ¿Por qué se sigue drogando? ¿Por qué la persona, decía hace un momento el hermano, hablaba en contra del adulterio y decía cosas muy sabias? Pero ¿por qué? Y llega el momento que el hombre busca una mujer, otra, y llega a tener tantas que después ya mejor busca con hombres y ya después busca experiencias de otras maneras porque no encuentra satisfacción. El Señor nos da esa satisfacción. El que en Él cree no tendrá hambre jamás ni tendrá sed. Y por eso, hermanos, necesitamos compartir de Cristo. Mire, le voy a decir algo que usted puede hacer prácticamente. Yo le invito de verdad, hoy en la semana, que haga una lista de sus amigos, de las personas que conoce, que no les ha hablado de Cristo. Y que empiece a orar por la salvación de ellos. La palabra prójimo significa, lo voy a poner así muy sencillo, prójimo significa próximo. ¿Quién es mi prójimo? En este momento son todos ustedes mi prójimo, el que está cercano a mí. Pero tal vez usted tiene familiares a los cuales no les ha hablado de Cristo. Haga una lista, hermanos, padres, tíos, sobrinos, y empiece a orar, hermano, por la salvación de ellos, pero algo más, que Dios le dé la oportunidad de compartirles. O sea, ore por la persona y por supuesto, usted puede invitar al hermano Javier, al pastor, para que vaya con usted o a mí o a alguien más para ir a compartirle a alguien, pero piense usted en compartir del Señor Jesucristo. Que Dios le dé la oportunidad de hablar de Cristo. Ahora le voy a decir otra cosa. Cuando oramos que Dios nos dé la oportunidad va a llegar. Ajá. Pero les voy a decir algo que a veces hacemos. Nos olvidamos de que oramos por la oportunidad. Yo mismo, ha habido momentos que cuando estoy platicando con alguien y me dice de repente, oye, ¿y ahí en tu iglesia qué es lo que hacen? En el momento respondo, pues nos reunimos a cantar, a orar, a leer la Biblia. Y seguimos platicando y entonces me cae el 20, o sea, yo mismo le estoy diciendo. Y digo, pues si me está abriendo la puerta, ¿no? O sea, tengo toda la oportunidad de ahorita decirle, mira, este es el mensaje que predicamos y hablarle de Cristo, porque me está preguntando.
Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en muchas ocasiones dejamos pasar esas oportunidades. Se nos olvida. Y a veces hasta decimos, ay, ¿por qué no lo hice? Obviamente en los años que tengo, hermanos, de compartir la palabra, ha habido momentos que he compartido a la gente cuando ella está en el lecho de la muerte. Pero quiero decirles que nunca sabemos si ese momento en que estoy viendo a esta persona sea el último momento. Escuché en una ocasión de un pastor que alguien fue a la iglesia, ellos estaban en la recta Cholula, su iglesia, y cuando uno de los visitantes cruzó la calle, un auto lo atropelló y la persona murió. Y el pastor tenía gran dolor en su corazón porque dijo, no le hablé de Cristo. Bendito Dios que hubo alguien en la iglesia que le compartió de Jesucristo. Pero también he tenido gente, hermanos, que ha venido a mí llorando y me ha dicho, es que tal persona, yo le quería hablar de Cristo, estaba en el hospital y estaba pensando en irle a ver y se me fue el tiempo y no lo fui a ver. Hermanos, que no nos pase eso. Pidámosle a Dios oportunidades y aprovechémoslas. Y una cosa más, aprenda los versículos para compartir de Jesucristo. Creo que ya terminamos, pero nada más, hermano. Habla Juan 3:16, por favor. Juan 3:16 en su Biblia. Ahora, no tenga miedo, no le voy a preguntar, pero si se lo sabe de memoria, levante su mano. ¿Quién se lo sabe de Juan 3:16 de memoria? Okay. No le voy a preguntar, no voy a decir, Luis, a ver, levantaste la mano, ahora dímelo. Ábralo, por favor. Juan 3:16. Cuarto libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo en voz alta. Dice así, ¿listos? Juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le voy a dar un bosquejo súper sencillo para hablar de Cristo. Número 1, el amor más grande. Usted puede hablar con una persona y decirle, ¿sabes quién te ama más que toda la gente? ¿Quién, hermanos? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué de tal manera? Porque no se puede medir. No dice de aquí a la luna, de aquí a las estrellas y de vuelta, sino un amor más grande que no se puede medir. Después, el regalo más grande. El amor más grande, el regalo más grande. Número 2, ¿cuál? Que dio a su Hijo unigénito. Dios no nos dio, Dios nos da comida y nos da vestido, y a lo mejor, hermanos, les ha dado un vehículo y otras cosas, pero nada se compara con lo que nos ha dado de Jesucristo. Número 3, para que usted siga hablando de Jesucristo, el alcance más grande, para que todo aquel, no es nada más para mí, no es nada más para mi familia, sino para todo aquel. La siguiente idea, la salvación más grande. Todo aquel que cree, no se pierda, dice, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Fíjese, le acabo de dar un bosquejo que usted puede tomar ese texto, compartirle a la persona, hablarle de ello. En lo que usted le habla puede usted dar un testimonio, puede hablar de lo que Dios ha hecho en su vida y de esa manera compartir de nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo una cosa, no sé por qué me trajo hasta acá. Yo le digo una cosa, comparta de nuestro Señor Jesucristo. Háblele a la gente del Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos, y que esta semana Dios nos dé la oportunidad de hablarle a alguien de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que es Juan 3:16, y quisiera que lo volviéramos a ver el día de hoy, porque va también de acuerdo al tema de hoy. Entonces, a ver, vamos a buscar Juan 3:16. A lo mejor se lo sabe de memoria, a lo mejor es un texto que ya usted conoce, ¿verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora,
Hemos hablado entonces acerca de congregarnos, que lo podemos hacer cada semana. Hablamos acerca de orar, que lo podemos hacer todo el tiempo. Hablamos de meditar la palabra de Dios, que lo podemos hacer todos los días. Hablamos de testificar, que decimos lo podemos hacer cada vez que tengamos oportunidad y pedirle a Dios que Dios nos dé la oportunidad, y cuando Dios nos da la oportunidad, aprovecharla, ¿verdad? Aprovechar para compartir. Amén. Y la semana pasada, hermanos, veíamos Juan 3:16 y yo les decía, en este texto, es decir, Juan 3:16, yo lo puedo tomar y puedo hablar con una persona y puedo decirle a esa persona, mira lo que dice este versículo, el versículo 16, que Dios nos da un amor que no se puede medir, ¿se acuerdan? Les daba yo un pequeño bosquejo la semana pasada, déjame hablarte del amor de Dios, y a lo mejor tú lo has experimentado, y el Salmo 19 lo leíamos este jueves, si usted recuerda, y nos habla de cómo Dios ha creado todas las cosas, y podemos decir, bueno, Dios ha creado todo, Dios te ha creado a ti, Dios te ha guardado, Dios te ama. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, tal grado te amó que fue la entrega más grande, que es el Señor Jesucristo, una entrega sacrificial. La salvación más grande, todo aquel que cree, toda persona. No hay diferencia entre razas o color de piel. No se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bueno, tú puedes usar este texto para compartir, pero también quiero ver este texto, hermanos, porque la siguiente idea, hermanos, es dar generosamente. Ahora, yo quiero que piensen en lo siguiente. Dar es una expresión de amor. Dar es la manera como nosotros mostramos que amamos a alguien. Es decir, si yo te amo, yo te voy a dar tiempo. Porque te amo, yo te doy tiempo. Si yo te amo, yo te voy a dar un regalo. Porque te amo, te voy a dar algo que quiero compartir contigo. Si yo te amo, yo te voy a decir palabras amables. Porque yo te amo y yo te digo palabras que manifiestan el amor que tengo hacia ti. Si yo te amo, yo te voy a servir. Piensen ustedes en la casa, lavo los trastes, limpio la casa, trapeo, porque yo te amo y yo aprecio lo que tú eres y yo lo hago eso por amor. Claro. Si yo te amo, yo te lo digo, yo te escucho. Ahora, ¿qué pasa si yo no hago nada de eso? Yo puedo decir que amo a alguien, pero realmente no estoy manifestando que lo amo. Dar es una expresión de amor. ¿Y por qué estoy en Juan 3:16? Porque el texto dice, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo Dios? Dio. Es decir, no solamente dijo yo te amo, sino que Dios dio. Pero hay algo más. Cuando nosotros amamos a alguien, y dependiendo del grado de amor que tenemos por esa persona, estamos dispuestos a sacrificar. De tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo. No dio algo que le sobraba, no dio algo que estaba descompuesto, sino dio a su propio Hijo. Amén. Ya lo que yo he pensado es que, digamos, cuando alguien te invita, no sé, voy a inventar un escenario, alguien te dice, ¿sabes qué? Me gustaría que me acompañaras a mi boda del civil, que es este jueves. Es este jueves a las 10 de la mañana. Tú vas a decir, estoy seguro, déjame ver si me dan chance en el trabajo. Y si me dan chance en el trabajo voy, pero si no me dan chance en el trabajo, discúlpame, no puedo ir. Ahora, eso se entiende, ¿no? Se entiende que tú no puedes nada más irte porque tú necesitas trabajar, porque de ese trabajo depende tu familia y de ese trabajo tú lo quieres conservar. Pero ahora déjenme cambiar el escenario. Tú estás trabajando, no te avisaron, no te dijeron que si puedes el jueves a las 10 de la mañana, pero el jueves a las 10 de la mañana tu hijo está gravemente enfermo en casa y te llaman por teléfono. ¿Y sabes qué vas a hacer? Te vas a ir, ¿no? ¿Por qué? Porque ese hijo, perdón, es prioridad, exactamente.
Correcto. Porque tú amas tanto a ese hijo que en ese momento tú le vas a decir, y si el jefe te dice, no te puedes ir, discúlpeme, me tengo que ir, o sea, le explico después, pero mi hijo está ahorita en una situación que a mí me necesita, y porque tú amas a ese hijo, tú das todo. Piensa, por ejemplo, cómo cambia nuestra situación cuando somos solteros a cuando somos casados o cuando tenemos hijos, ¿no? Cuando somos solteros, a lo mejor todo el gasto que tenemos es para nosotros, ¿no? Y usamos el dinero para nosotros. Pero una vez que nosotros tenemos hijos, yo creo que, no sé, el 80-85% de nuestros ingresos se van para ellos, ¿no? Su escuela, sus útiles, y realmente, si están de acuerdo, todo estamos pensando en cubrir las necesidades de ellos todo el tiempo. Ahora, no te interesa si tú te quedas sin comer. No te interesa si tú traes la misma ropa, pero si ellos necesitan algo, necesitan un pants para la escuela, tú se los vas a comprar. Porque de tal manera amas a tus hijos que estás dispuesto a sacrificar. Y este es el punto cuando hablamos de dar. Cuando hablamos de dar a Dios, hermanos, mucha gente a mí me dice, es que no puedo dar porque soy muy pobre. La realidad es que no es eso. La realidad es que nosotros no damos porque no estamos dispuestos a sacrificar. Ese es el punto. Tal vez cuando yo doy, si mis ingresos son muy pocos y yo digo, bueno, Dios, ayúdame, bendíceme. Una cosa que les voy a decir es que Dios nos va a bendecir y Dios nos va a ayudar. Pero algo que quiero que piensen es que si yo no doy porque digo es que yo recibo muy poquito, realmente el punto es que yo no estoy dispuesto a sacrificar. Porque tal vez el dar significa, no sé, comer un día frijoles. Y yo no quiero comer un día frijoles, ¿no? A mí me gusta mi pollito, a mí me gustan mis verduritas, a mí me gustan mis manzanas. Tal vez si doy, en algunos casos va a significar que a lo mejor no voy a comprar algo que a mí me gusta, alguna golosina, alguna cosa. Yo necesito sacrificar muchas veces para poder dar. Y eso, hermanos, lo vemos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo más precioso que Él tiene, nos lo ha dado a nosotros. Amén. Piensa en esto. Dios Padre dio a su Hijo para que tú y yo podamos ser hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Dios Hijo se despegó de su Padre para que nosotros podamos tener un Padre celestial. Amén. Qué bendición, ¿no, hermanos? Así es. Y todo eso por dar, por dar. Creo también, hermanos, y estoy realmente convencido de que cuando nosotros damos, nosotros nos parecemos más a Dios. Porque piensen en una cosa, Dios está dando continuamente, ¿sí o no? Sí, amén. Dios nos da, hermanos, todo el tiempo. Amén. Desde la mañana hasta la noche, todo el tiempo Dios está dándonos bendición tras bendición. Amén. Dios está haciendo milagro sobre milagro. Dios está operando con su poder una y otra vez en nuestras vidas. De tal manera, hermanos, que nosotros podemos de verdad verlo así. Cuando yo doy, cuando yo tomo la actitud de dar, yo estoy tomando la misma actitud que Dios tiene, que Dios me da todas las cosas y que estuvo dispuesto, dice la Biblia, que si nos ha dado su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? El que ha estado dispuesto a entregar a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar, hermanos, todo lo que haga falta? Entonces, ese es, vamos a decir, el corazón de dar. ¿Por qué damos? Porque amamos a Dios. Amén. Y porque al amar a Dios, el amor a Dios lo mostramos dando y lo mostramos aún dando de una forma sacrificial. Quiero que piensen en otra cosa. Si yo no doy, alguien va a tener que sacrificarse. Miren, básicamente nosotros gastamos el dinero de las siguientes maneras. Servicios, ¿no? O sea, esto que está aquí no vamos a la tienda y nos lo regalan, ¿no? ¿Sí? No. Eso que está ahí, todo lo que ven alrededor.
las Biblias no es algo que nos regala. Entonces, utilizamos, hermanos, en las cosas de la iglesia, materiales para los niños, los servicios que se pagan, la luz, el agua, todo. Pero también, hermanos, en el apoyo a misioneros, a obreros. Ahora, ¿qué sucede cuando yo no doy? Porque yo no estoy dispuesto a sacrificar. Yo no voy a estar dispuesto a un día comer nada más frijoles o tortillas con salsa. No estoy dispuesto a hacerlo eso. El misionero, hermanos, que no tiene ese dinero que le hace falta, él es el que se va a sacrificar. Déjeme voltearlo. A lo mejor no nos pega tanto, ¿no? Porque decimos, bueno, el misionero, ¿quién sabe dónde está? Nuestros hijos. Si yo no doy, ¿verdad? Tal vez ese día no compramos agua o ese día no tenemos un material para los niños y quienes van a sacrificarse son ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay. Yo no estoy dispuesto a pagar el precio, pero alguien más lo va a tener que pagar. Sí. De alguna manera, hermanos, de alguna forma, si nosotros decimos, bueno, necesitamos folletos, pero ¿sabes qué? No hay para comprar folletos, entonces pues no vamos a darle folletos a la gente, ¿no? Que es algo que le regalamos. Ya lo que quiero que entiendan también, hermanos, es que como iglesia, el ministerio que tenemos como iglesia es un ministerio que es completamente gratuito, ¿no es cierto? Amén, así es. O sea, nosotros regalamos a la gente folletos, regalamos a la gente Biblias, nosotros visitamos a la gente, ponemos nuestras cosas. Nadie nos paga por eso, es algo que nosotros hacemos de corazón, pero no significa que no haya que comprarlo, ¿no? O sea, los folletos, las Biblias, tenemos que ir a una librería y ahí nos lo venden. No son ministerios de que digan, bueno, vengan aquí, tenemos tantas Biblias, llévenselas. Es algo que nosotros hacemos por amor, hermanos, pero por amor estamos dispuestos también a hacer ese sacrificio de dar. Y yo les invito, hermanos, de verdad, a que ustedes sean generosos. Estamos hablando aquí acerca de dar generosamente. El texto que tengo aquí dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo les invito, hermanos, a que seamos generosos en todas las cosas. Que seamos generosos en nuestro tiempo, que seamos generosos en nuestro dinero, en nuestros talentos, que estemos dispuestos a dar, a compartir con los hermanos, a ayudar a la gente, y que sea una forma de vida, hermanos, el ser generosos. Hace poquito predicaba un mensaje precisamente en la primera carta de Timoteo hablando acerca de esto. Y les decía, aquí dice, trae todos los diezmos al alfolí, pero el versículo anterior decía, o dice, malditos sois con maldición, porque la nación entera me ha robado. Y yo les decía, hermanos, ¿cuál era la maldición? Muchas veces pensamos nosotros en la economía. Y lamentablemente, hermanos, cuando hablamos de dar, estamos siempre pensando en la economía. Pero la maldición, hermanos, no era tanto la economía. En 1 Timoteo capítulo 5, cuando dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, lo está diciendo, hermanos, porque el bozal sabemos lo que es, ¿verdad? Bueno, podría yo decir, soy una ilustración, ¿verdad? Traigo como un bozal en este momento. Pero no solamente el bozal evitaba que comiera el animal. La palabra que se utiliza para bozal es algo que significa tapar la boca. ¿Sabe qué sucedió en este tiempo? El pueblo de Israel ya no apoyó a los levitas. ¿Se acuerda que los levitas no tenían ellos heredad? Y ellos dependían de la generosidad de las otras 11 tribus. Pero llegó el momento que las otras 11 tribus ya no daban. Y entonces los levitas, ¿qué tenían que hacer, hermanos? Imagínense. Empezaron a buscar trabajo. Y empezaron a dejar las cosas de Dios por un lado. Ahora, yo no los culpo. Porque si tienen ellos que mantener a las familias, la Biblia lo dice claramente, ¿no? Que aquel que no provee para los suyos y especialmente para los de su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No puedo yo decir, hicieron mal en lo que hicieron. Pero la culpa no la tenían los levitas, la culpa la tenía el pueblo, el resto del pueblo. Cuando no dieron, ¿saben qué fue lo que hicieron? Taparon la boca
de los levitas, los encargados de la enseñanza, los encargados de la palabra de Dios. Ahora yo quiero que usted piense, si a usted le gustaría que sus hijos no tuvieran la palabra de Dios, o a usted le gustaría que no hubiera predicación de la palabra de Dios los domingos. Si habiendo predicación, hermanos, si habiendo enseñanza, cómo está el mundo, y a veces cómo andamos algunos creyentes, ahora imagínense si no hubiera la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces la maldición no era una maldición meramente material, sino era una maldición espiritual. Porque al no apoyar la obra, entonces no iba a haber la bendición de escuchar la palabra de Dios. Les decía en esa ocasión a los hermanos, en el Nuevo Testamento se requería que hubiera 10 varones para poder tener una sinagoga. ¿Por qué? Porque de otra manera no podían apoyar al rabino que estuviera enseñando la palabra de Dios. Se requería el apoyo para poder tener al rabino que enseñara y que predicara la palabra de Dios. La Biblia nos dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y qué significa, hermanos? Si nosotros apoyamos la obra, si nosotros tenemos el cuidado de estar apoyando la obra, de estar de verdad nosotros dando de lo mucho que Dios nos da, hermanos, la obra va a continuar. La iglesia va a seguir adelante. Vamos a poder apoyar obreros, vamos a poder seguir con diferentes ministerios. Amén. Y eso va a hacer que crezca la obra, y eso va a hacer también, hermanos, que los pequeños lleguen a ser jóvenes y varones que enseñen la palabra de Dios. Piense usted hacia futuro. No piense solamente en este momento, pero piense en esos chiquitos como Emanuel, ¿no? El chiquito. Y ese chiquito que usted ve ahorita y que anda por ahí jugando, puede llegar a ser un día el pastor aquí en este lugar. Amén. O puede llegar a ser un predicador de la palabra de Dios. Puede salir a lo mejor a alguno de los condados cercanos, o puede ir inclusive a otro lugar a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se está enseñando, porque tenemos los materiales, porque tenemos lo necesario para que esos pequeños sigan creciendo en la palabra de Dios. Piensa en su hogar. Lo he dicho muchas veces, los dolores más horribles nos los dan nuestros hijos. No hay un dolor más agudo y más intenso que un hijo que se aparta de Dios o que un hijo que es rebelde. No hay dolor más intenso que un hijo que toma decisiones equivocadas. Y lo sabemos, hermanos. Y aun cuando a veces ya somos grandes, no dejamos de ser padres, ¿no es cierto? ¿Cuándo dejamos nosotros, hermanos, de orar por nuestros hijos, o de estar pensando en ellos, o de ver por su bienestar? Nunca. Eso es algo que hacemos toda la vida. Pero las alegrías más grandes, los gozos más grandes en la vida, nos los dan también nuestros hijos. Me llama la atención, bueno, ya mis hijas son grandes, ¿verdad? Ya tengo una hija con una hijita. Pero, por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad de ver esos videos que está el niño en el kinder, y el niño, pobrecito, todavía no puede ni hablar, ¿no? Pero le aplaudimos, ¿verdad? Los papás, y nos levantamos, nos ponemos de pie, como que haya hecho una gran proeza, ¿no? Porque nos provoca gozo ver el progreso que tiene ese chiquito. Ahora, hermano, yo le pregunto, ¿qué gozo le causa ver a sus hijos caminando en el camino del Señor? Amén. ¿Qué gozo trae a su vida ver que su hijo forma un hogar cristiano con los principios de la palabra de Dios? Y que en lugar de seguir todas las ideas del mundo y hacer lo que bien le parezca, está haciendo lo que enseña la palabra de Dios. No se compara, hermanos, el gozo que sentimos cuando nosotros vemos a nuestros hijos en ese caminar con el Señor. Por eso, hermanos, es importante que apoyemos la obra, que sigamos adelante. Y, hermanos, que gastemos, como dice Pablo, lo mío. Gastaré lo mío, dice Pablo, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Amén. Y Pablo todavía lo dice así: aunque amándoos más, sea amado menos. Y es algo que quiero que también piense. No damos esperando recibir. La gente, yo siempre escucho esto: hoy por mí, mañana por ti. No es la manera bíblica de dar, hermanos. Nosotros damos y nos olvidamos.
Y si nunca soy retribuido, hay alguien que está tomando en cuenta todo lo que yo haga y que está viendo mi vida, y ese alguien es el Señor. Esos dos ojos que son los más importantes en todo el universo. No me interesa la aprobación de nadie más. Hay solamente dos ojos que son los más importantes para mí, que yo necesito que esos dos ojos me aprueben, y son los ojos de Dios. Y que cuando Él vea mi vida y vea mi caminar, Él pueda decir: bien, buen siervo fiel. Eso es lo único que me interesa. Tal vez nadie me va a reconocer lo que yo haga, y no me interesa, no es algo, no lo hacemos, hermanos, esperando a ver qué obtengo de todo lo que yo hago. Lo hacemos, hermanos, porque amamos a Dios, y porque en ese ser generoso, cuando yo soy generoso, cada día yo me parezco más a mi Dios, que es generoso. Además, todo lo que yo tengo, hermanos, no es mío. Todo ha sido algo prestado por Dios. Y todo lo que yo tengo es para el servicio de Dios. Y ármese de ese pensamiento. Si usted tiene un instrumento musical, si usted tiene un vehículo, si usted tiene una casa, lo que usted tenga, ponerlo en las manos de Dios y decir: Señor, esto es tuyo, úsalo como tú quieras usarlo. Porque realmente es de Dios. Ahora, ¿qué tan frecuentemente hablamos nosotros de congregarnos? Lo hacemos cada semana. Hablamos de orar, lo hacemos todo el tiempo. Hablamos de la meditación de la palabra de Dios, lo hacemos diariamente. Hablamos de testificar, lo hacemos cada vez que tenemos oportunidad, y pedimos a Dios que Dios nos dé la oportunidad para hacerlo. Ahora, ¿qué tan frecuentemente yo voy a dar? Bueno, aquí, hermanos, eso va a depender qué tan frecuentemente yo recibo un ingreso de parte de Dios, ¿no? Porque usted a lo mejor dice: es que, ¿cómo de Dios? Pues si yo trabajo en tal lugar. Sí, pero ese trabajo Dios se lo ha permitido, ¿verdad? Amén, sí. Y Dios, hermanos, es el que nos permite estar vivos, ¿sí o no? Amén. Yo le quiero hacer una pregunta. Si usted tuviera $1,000,000, ¿usted puede agarrar un fajo de billetes de a 500 y comérselos? No. ¿Lo podríamos digerir, hermanos, ese papel y esa tinta? No. ¿Quién hace el milagro de que una semilla en la tierra, y lo he dicho en muchas ocasiones que me sigue a mí asombrando, una semilla en la tierra crezca y produzca fruto que nos alimenta? Amén. Y eso no depende de ningún dinero. Eso depende de Dios. Amén. Si usted me puede decir: es que hay que abonar la tierra, hay que trabajarla, sí. Pero yo le puedo contar que cuando yo era jovencito y vivíamos en la quebrada, muchas veces yo iba al cerro, y en el cerro donde no había gente, yo iba y agarraba limones, iba y agarraba calabazas y flor de calabaza, y se la traía a mi abuelita para que nos hiciera esas quesadillas de flor de calabaza tan sabrosas. Y nadie había sembrado ahí, nadie había hecho nada ahí. Era lo que salía de la tierra, era lo que sale, como dice la palabra de Dios, porque Dios así lo hace. Dios nos provee. Yo le aseguro que aunque tengamos miles de pesos, no podemos comernos los billetes. Seguimos dependiendo nosotros de la tierra, de las semillas, y eso es algo que Dios hace. ¿Qué tan frecuente entonces yo debo dar a Dios? Tan frecuentemente como Dios me bendice a mí, y yo quiero mostrarle agradecimiento. ¿Qué tan frecuentemente necesita tu esposa, Osvaldo, verdad? Que le digas que la amas. Una vez al año, en el aniversario, por cierto, que le digas: por cierto, esposa, te amo. Necesita diariamente que se lo digas. ¿Qué tan frecuente, hermana, necesita, hermana Lore, verdad? ¿Qué tan frecuente necesita usted, hermana, que su esposo o sus hijos o sus hijas le ayuden con los quehaceres en la casa? Porque de esa manera le están mostrando que la aman. Hermana Marcela, ¿qué tan frecuentemente necesita que su esposo le muestre tal vez con cariños o tal vez con un regalo que le ama? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Qué tan frecuentemente necesitamos nosotros
la demostración de amor y qué tan frecuentemente nosotros lo hacemos, ¿verdad? Bueno, lo hacemos tan frecuentemente como Dios nos bendice. Amén. Y entonces cuando Dios me bendice, hermanos, yo aparto algo para darle a Dios. Cuando hablamos de dar, la Biblia nos habla de varias cosas. La Biblia nos habla de diezmos, la Biblia nos habla de primicias, de ofrendas, ofrendas de gracia y ofrendas de amor. Todas estas son formas de dar. Los diezmos, pues en el Antiguo Testamento daban el 10%, pero ya hemos estudiado que realmente el pueblo de Israel daba de un 25 a un 30%. No solamente era el diezmo, pero eran todas las demás ofrendas que ellos daban durante el año y terminaban dando entre un 25 y un 30%. Las primicias era lo primero que se cosechaba. Las ofrendas, pues nosotros vemos en el Nuevo Testamento que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero algo que yo les he enseñado a los hermanos es que no podemos dar nada más el 10%, o que tal vez el 10% sería lo mínimo que podíamos dar, porque todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es superado. Todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es superado en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es que si en el Antiguo Testamento daban el diezmo, pero les digo que no daban el diezmo, daban del 25 al 30, yo voy a dar mucho menos que eso? Por supuesto que no. En el Nuevo Testamento también tenemos el ejemplo de la viuda, que dice la Biblia que dio todo lo que ella tenía. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de los macedonios, que dice la Biblia que dieron más allá de sus fuerzas. No dieron lo que ellos tenían, sino dieron más allá de sus fuerzas. Y eso es a lo que llamamos ofrendas de gracia. Cuando una persona, hermanos, no tiene, y le dice a Dios, Señor, tú provéeme para que yo pueda dar. Ahora, yo quiero decirles que todo esto lo he experimentado y realmente Dios, hermanos, Dios nos bendice muchas veces y nos da abundantemente para que nosotros podamos dar. Y las ofrendas de amor es algo que nosotros podemos practicar también con nuestros hermanos. De tiempo en tiempo tal vez va a haber algún hermano o alguna hermana que tiene una necesidad. De tiempo en tiempo va a haber alguien que a lo mejor está pasando por un problema. Y nosotros podemos ayudarle, a lo mejor económicamente, con dinero, o a lo mejor con especia o de alguna otra forma. De tiempo en tiempo nuestros hijos van creciendo y la ropa que ellos van dejando, podemos nosotros pensar en algún hermano de la iglesia que lo puede utilizar. Y es una forma también de bendecir a los hermanos. Nuevamente, hermanos, estamos pensando como hijos de Dios, en que Dios es un Dios generoso y que yo, como soy su hijo y como me parezco a Él porque Él es mi Padre, yo también soy generoso. Estamos pensando, hermanos, en creyentes, en hijos de Dios, que no somos egoístas, que no estamos nada más viendo lo mío y lo que yo quiero y mis necesidades, pero que nos abrimos a las necesidades de los demás para hacer bendición para las demás personas. Porque Dios, hermanos, eso quiere que seamos. Cuando pienso en esto, yo diría, bueno, debería yo apartar mínimamente el 10% y debería hacerlo primero, hermanos, pensando en las primicias que yo hago cuando yo recibo mi dinero. No lo último, no cuando ya llega el momento de dar, ¿verdad? Y bueno, de repente saco a ver cuánto doy en ese momento, qué moneda tengo o qué billete tengo, sino es algo, hermanos, que yo aparto porque lo voy a entregar. Algo que tal vez a nadie nos gusta y que pasa es ese regalo como de compromiso, ¿no? Es decir, cuando hay una reunión, va a haber un intercambio o es el cumpleaños de alguien y nos acordamos en el último momento, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues vamos a la tienda, vamos a Soriana a ver qué encontramos. Y ahí encontramos un peluche o algo, pensamos en un presupuesto más o menos y lo tomamos y lo regalamos. Pero esa cosa que damos no fue pensada, esa cosa que damos no sabemos si aquella persona que la recibe realmente la va a utilizar y a lo mejor nada más la recibe con una sonrisa, muchas gracias, pero sabemos que después o lo va a tener ahí o lo va a regalar o va a decir, pues esto yo para qué lo quiero. Un regalo no pensado, ¿no? 10 de mayo, ¿no? Cuando llegan con la mamá y le dan la licuadora o la plancha, te traje un regalazo, ¿no?
Te traje una licuadora que hace, no solamente licúa, pero también hace licuados y otras cosas, ¿no? Ah, qué bueno. Y al otro día, ¿verdad? Me preparas un licuadito, a ver si estrenas tu licuadora. ¿Realmente es algo que estoy pensando en la persona o estoy pensando en mí cuando lo doy? Exactamente, ¿no? Cuando damos a Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Es en el último momento o es algo que yo estoy pensando con tiempo? Cuando Dios me ha bendecido, hermanos, y digo, esto yo le doy a Dios. Piense en eso como primicias. En ofrendas nuevamente vuelvo yo a decir y a pensar que es dar más allá del 10%. Ofrendas de gracia, hermanos, es nuevamente. Esto, hermanos, lo practicamos por muchos años en la iglesia Casa de Dios, cuando era pastor de esta iglesia, no la Casa de Dios de Guatemala, la Casa de Dios de Arizona, ¿verdad? Que no me vayan a confundir con alguien que enseña una falsa doctrina. Pero en esa iglesia, hermanos, yo les dije a los hermanos, miren, vamos a hacer esto. Necesitamos apoyar a algunos misioneros. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a orar por unos días y después, en cierto domingo, vamos a anotar en un papelito una cantidad que nosotros vamos a darle a Dios para apoyar a los misioneros. Pero les voy a decir esto. No va a ser una cantidad que va a salir de nuestro diezmo o de nuestras ofrendas, no se trata de repartirlo. Se trata de que le pedimos a Dios, le vamos a pedir a Dios que Dios de una forma milagrosa nos dé esa cantidad para apoyar a los misioneros. Ahora, ¿qué cree que usted que pasó? ¿Que logramos ese objetivo o no? Sí, lo logramos. Y yo puedo decirle, hermanos, que en mi caso, por ejemplo, en ese tiempo arreglaba computadoras y había hermanos que venían y me las traían para que se las arreglara. Yo nunca cobraba, pero había hermanos que me decían, hermano, tome. Y entonces, cuando me daban ese dinero, yo decía, esto es la ofrenda de gracia que Dios me está dando. Y eso era para el misionero. Hubo ocasiones, hermanos, que nos encontramos dinero. Bueno, de hecho mi esposa es buenísima, no sé por qué siempre ella se está encontrando billetes en la calle, siempre se está encontrando dinero. Puedo decirles, hermanos, que aún los niños se involucraron en esta ofrenda de gracia, que nuevamente, ¿por qué es de gracia? Porque es un regalo de Dios que yo no tengo, que yo estoy esperando que Dios lo provea, y Dios lo provee en su infinito poder. Y por supuesto, hermanos, ofrendas de amor debe ser algo que nosotros practiquemos continuamente. El bendecir, el ayudar a nuestros hermanos de una o de otra manera. Ahora, recomendaciones. Las recomendaciones, hermanos, la primera es dar de corazón. Nada de lo que hagamos como hijos de Dios, hermanos, lo hacemos nosotros sencillamente porque tenemos que hacerlo. Es decir, esta mañana, ¿cómo te llamas, hijo? Héctor. Esta mañana, Héctor, tú no debes de estar aquí, y creo que no es así, perdón, pero nada más para un ejemplo. Ni porque te obligan, ni porque digas, es que tengo que ir el domingo. No. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Cuál debe ser la razón? ¿Porque nos traen a fuerza o por amor a Dios? Por amor a Dios. Cada una de las cosas que hacemos, la lectura de la Biblia, la oración, el compartir de Cristo, lo hacemos por amor a Dios. No es por obligación, no es porque alguien no sé, si no voy me van a decir algo. Cada uno de nosotros, hermanos, todo lo que hacemos en el caminar con Dios es por amor a Dios. Entonces, dar de corazón. Nuevamente, nuestro texto es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Vea usted que el orden es amor y después dar. Porque yo amo, yo doy.
No es nada más porque quiero dar y ya, es porque amo, yo doy. Y esa es la razón. Da de corazón. La siguiente idea, prepara tu ofrenda de antemano. Es decir, desde el momento que tú recibes, tú aparta lo que es de Dios y tú di, esto es tuyo, Señor, esto es para tu obra. Y tú, Señor, bendíceme con el resto. Y yo le voy a asegurar que lo que usted se queda, Dios lo va a bendecir y lo va a multiplicar. Y usted va a tener para las necesidades que usted tenga. Porque Dios es muy bueno. Dios es muy grande. Y yo quiero decirle, hermanos, que muchas veces nosotros damos a Dios y en menos de lo que nosotros lo pensamos, Dios nos regresa lo que nosotros damos. Así es nuestro Dios. Sé constante. ¿Qué significa? Que esto, hermanos, sea una práctica en nuestra vida. No solamente algo que hacemos de vez en cuando, sino algo que nosotros hacemos continuamente. Muy bien, entonces, hemos hablado hasta ahorita, hermanos, acerca de congregarnos, número 1. Hemos hablado acerca de orar, congregarnos semanalmente, orar todo el tiempo. Tercer lugar, meditar la palabra de Dios diariamente. Cuarto lugar, testificar de nuestro Señor Jesucristo. En quinto lugar, ofrendar, dar a Dios. Ahora, si yo no estoy haciendo nada de esto, hermano, y yo digo que soy cristiano, pues yo no sé si realmente somos cristianos, porque esta es parte de la vida del creyente. Cuando hablamos acerca de amar y hablamos de tener misericordia, claro que es parte de la vida del creyente, pero estas son prácticas que son parte de la vida del creyente. Cuando nosotros vemos la vida de Pablo, usted puede ver que era un hombre que oraba, puede ver un hombre que daba, puede ver a un hombre también que meditaba la palabra de Dios, que compartía de Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos la vida de nuestro mismo Señor Jesucristo, vemos que Él hacía todo esto. Entonces son prácticas, hermanos, que de alguna manera me mantienen en esa comunión con Dios, me ayudan a caminar con el Señor. Vamos a la siguiente. La siguiente idea, hermanos, es servir en la iglesia. El pasaje es Efesios 4, de los versículos 11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y dejo aquí, pero piensen en esto, hermanos. Cada uno de nosotros debemos tener una actividad que hacemos en la iglesia. Es decir, no somos espectadores. Cada uno de nosotros, hermanos, usted puede decir, sí, yo voy el domingo y escucho la palabra de Dios. Muy bien, pero ¿qué más haces tú? Y vamos a hablar de esto el próximo domingo. ¿Qué más haces? Me refiero, ¿qué actividad específica tú haces en la iglesia? Si tú puedes decir, yo limpio, yo enseño, yo toco, yo canto, yo me encargo de tener los materiales para los niños, yo me encargo de estar al pendiente de que esté limpio el lugar. Cada uno de nosotros, hermanos, debe servir en la iglesia. Y bueno, continuaremos la próxima semana.